el pater familia ya no tenía derecho a estos bienes. En el tercer peculio, quasi quaestranse, bienes que el hijo adquiría por sueldos y retribuciones en relación con sus funciones en el palacio imperial. Si el hijo decidía en cuanto a su derecho de peculio, decidía trabajar en el palacio imperial en ese entonces, cuando ya Roma era imperio, y más tarde, por lo que provenía de toda función pública, de las profesiones que el hijo quisiera hacer como trabajador, y los bienes que éste adquiría en cuanto a su trabajo, era libre de su patrimonio, o sea que él podía decidir lo que quería hacer con su patrimonio que estaba generando en ese entonces. En cuanto al peculio bona adventitias, este es reservado exclusivamente a los hijos, los bienes heredados de la madre. Aquí hablamos de los 4 tipos de peculios que existieron en la época de Roma en ese entonces. Vamos a hablar también cómo se ingresaba, cómo se podría formar parte de la familia en Roma en aquella época. El ingreso a la familia podría ser de 2 maneras. Uno que era por nacimiento. Tenía que el procreado en justas nuncias por individuo varón de la familia. Es tal el nacido después de los 180 días de la celebración del matrimonio y antes de los 300 de su disolución, y por adopción es un acto jurídico por el cual un extraño entra como hijo a una familia. Aquí podría ser en cuanto a un pater familias que renunciaba o emancipaba a sus hijos. Si no más recordamos, hay una parte de algunos textos romanos que nos dicen de que, pues, si el pater familias vendía 3 veces a su hijo, automáticamente quedaba emancipado, ya no dependía del pater familia, ya no quedaba bajo la autoridad de pater familias. Es ahí en donde podría, pues, entrar en adopción y entraba como hijo en una familia extraña. El adoptio, el adoptante debe ser, cuáles son las consideraciones que debe de tener, que debe de ser 18 años mayor que el adoptado, y en aquello entonces solo podía adoptar los mayores de 60 años y no podían tener hijos legítimos. O sea que las características que debían de tener en cuanto al adoptio era de que fueras mayor de 60 años y que a la vez, pues, no tuvieras tener ningún hijo legítimo. En cuanto al agrogatio, es la absorción de una familia por otra. Es lo que decíamos en la parte inicial, de que, pues, si un pater familia sufría de una crisis o de falta de bienes, pater familia con todos sus miembros podría solicitar servirle a otro pater familia. Y es aquí donde entramos en la parte de los esclavos. Podrías entrar o solicitar servirle a este pater familia, pero tú como parte o miembro de ese pater familia, de esa autoridad que tienes ese pater familia, pues quedabas expuesto como esclavo. Y en cuanto a los esclavos se podían se consideraban esclavos a aquellos que en cautiverio de guerra
pues eran conquistados. Otra consideración también podría ser que nacían de madre esclava. Este hijo que nacía de madre esclava o obligaba al hijo a ser esclavo, pero cosa contraria es lo que pasaba cuando esta madre esclava decide el pater familias legitimarlo o brindarle, reconocerlo como hijo legítimo de este, pues dejaba de ser esclavo. En el momento también cuando una persona, un ciudadano romano no podía cubrir ciertas deudas que tenía en aquella época, pues era como castigo, era pasearlo a este que se consideraba ya cosa, porque los esclavos se consideraban como cosa, no se consideraban como siu juris, como se le llamaba en aquella época. Lo paseaban a esta cosa o esta persona 3 veces durante 60 días. Y si alguien se apiadaba de él y pagaba la deuda, entonces entraba como esclavo de ese pater familias que estaba pagando su deuda. Después de esto empieza lo que es la munimisión. La munimisión de esclavo ocurría en un testamento, porque este pater familia al momento de que le llegara la muerte, ese pater familia podría dejar como testamento de que pues se le diera la libertad a ciertos esclavos, y pues en ese entonces pues quedaban como esclavos libres. Hay otro procedimiento que hacía el pater familias, que era ir ante el magistrado y seguir ciertos procedimientos. Y estos procedimientos hacía de que pues se liberaba su esclavo y pudiera ser como un ciudadano romano. También el pater familias tenía la facultad de ir personalmente a inscribir a su esclavo, y es considerado, con ese entonces era considerado como ciudadano, pero tenía ciertas obligaciones. El pater familia lo reconocía como ciudadano romano, pero en el momento que el pater familia que lo reconoció, que le dio la ciudadanía romana, si en su momento necesitaba de apoyo, el ciudadano que fue inscrito o que le dio la ciudadanía romana tenía la obligación de apoyar a este pater familias, pero las obligaciones no eran en forma de sucesión. Quiere decir de que pues si iban a tener hijos, no iba a cumplir con la obligación, sino solamente era el esclavo que se le había dado la ciudadanía. En cuanto a al pater familia, sí podía esclavo, que en su momento era esclavo, ahora que ya tuvo la ciudadanía romana, sí podía, si el pater familia que lo había ayudado moría, pater familia podía dejar como sucesión los servicios o la obligación de ciudadano que inscribió en su momento.